Esto no es una película, no es ficción, es una historia real, tan real que aún hoy, más de 30 años después, nos hiela la sangre. En Madrid, en el corazón de Vallecas, una joven llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro vivió un horror más allá de nuestra comprensión. El 12 de noviembre de 1991, una simple decisión cambiaría la vida de Estefanía para siempre: jugar a la Ouija. Lo que parecía un juego inocente se transformó en una tragedia. Estefanía y sus amigos, como tantos otros, se sentaron alrededor de la tabla, buscando comunicarse con el más allá, pero en lugar de respuestas, algo más oscuro y malévolo se desató, algo que jamás pudieron controlar. El aire en la habitación cambió, el ambiente se volvió pesado, opresivo, y entonces comenzó el verdadero terror. Primero fueron los ruidos, extraños, inexplicables, puertas que se cerraban solas, muebles que se movían sin que nadie los tocara, pero esto fue solo el principio. En las semanas siguientes, Estefanía comenzó a mostrar comportamientos extraños. Su familia observó aterrada cómo su hija parecía transformarse, como si algo se hubiera apoderado de ella. Estefanía ya no hablaba con su voz, su cuerpo se convulsionaba, sus ojos parecían vacíos, como si una fuerza ajena tomara control de ella. Sus amigos afirmaron haber oído susurros provenientes de su boca, palabras que no podían comprender. Los fenómenos iban en aumento, no era solo su comportamiento lo que aterrorizaba a quienes la rodeaban, era el ambiente de la casa, estaba impregnado de algo, la atmósfera se sentía densa, asfixiante, y Estefanía parecía ser el blanco de esa oscuridad. La madre de Estefanía, desesperada, llevó a su hija a varios médicos. ¿Sería un problema psicológico? ¿Una enfermedad mental? Los especialistas no encontraron nada físico, no había un diagnóstico claro, pero lo que sucedía era evidente. Algo extraño se había apoderado de la joven. Algunos médicos hablaron de un cuadro psicótico, otros de una enfermedad emocional, pero ninguno pudo dar una explicación definitiva. Pero lo que parecía más inquietante era el comportamiento que Estefanía mostraba en casa. Su madre comenzó a escuchar susurros extraños por la noche y a ver cómo los objetos de la casa se movían sin razón aparente. Las luces parpadeaban constantemente. La atmósfera en la vivienda era opresiva, como si todo estuviera impregnado de algo que no podían comprender. La familia buscó ayuda fuera de la medicina tradicional, pero ni siquiera en la iglesia pudieron ayudarla. Lo peor aún estaba por llegar. En la noche del 14 de diciembre de 1991, Estefanía falleció. A los 18 años, su vida se apagó repentinamente. La causa oficial fue paro cardíaco, pero ¿cómo explicar lo que sucedió antes? ¿Cómo ignorar todo lo que ocurrió en esas semanas previas? El horror no terminó con su muerte. Aquello que acechaba a Estefanía parecía no querer irse. En las semanas siguientes, un hecho inexplicable dejó a todos sin palabras. Un cuadro de Estefanía que colgaba en la casa de su familia se incendió espontáneamente, sin una chispa, sin un rastro de fuego. El cuadro casi se redujo a cenizas frente a los ojos de los testigos, mientras ellos permanecían paralizados, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. Este hecho no solo fue inexplicable, fue aterrador. Algo o alguien estaba borrando la última prueba de su existencia. ¿Qué fuerzas actuaron ese día? ¿Qué estaba detrás de esa casa, detrás de la Ouija, detrás de la muerte de Estefanía?
El caso saltó a la prensa. El nombre de Estefanía Gutiérrez Lázaro se convirtió en sinónimo de terror en España. Los periódicos publicaron reportajes, las autoridades investigaron, pero nunca se encontraron respuestas claras. ¿Fue la Ouija? ¿Fue un espíritu atrapado en la joven? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí es seguro es que ese caso dejó una huella imborrable en los que lo vivieron. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más inquietante. En 2017, el director de cine español Paco Plaza decidió llevar esta historia a la gran pantalla. La película Verónica se basó en el caso de Estefanía. Aunque la película fue un éxito, muchos se preguntan si logró capturar la verdadera esencia de lo que ocurrió o si simplemente alimentó el mito. Lo que sucedió en Vallecas no es un mito, es una historia real, respaldada por testimonios, por la propia policía y por los vecinos. Los fenómenos, el cuadro incendiado, la muerte de Estefanía, todo ocurrió en esa casa. Esto no es un cuento de terror, esto es un caso real, un caso del que aún no sabemos toda la verdad. Lo que ocurrió en Vallecas permanece en la oscuridad. Lo que se desató aquella noche sigue siendo un misterio y tal vez aún sigue acechando. Si te ha atrapado esta historia, si sientes que la oscuridad está más cerca de lo que piensas, suscríbete al canal España Misteriosa y activa la campanita, porque lo que creemos que sabemos a veces no es la única verdad. También me gustaría saber tu opinión acerca de este caso. ¿Conocías el caso Vallecas? ¿Te sonaba de algo? ¿Qué opinas acerca de esta historia?